Mamá, acá está, este soy yo. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, ¿Estarán ya? ¿Están todos? no, todos no, pero Hola, buenas tardes. hola, ¿qué buenas tal? tardes. Buenas tardes. Bueno, pero podemos ir dando comienzos para no retrasarnos, porque venimos con según el programa, un poquito ajustados ahí, pero bueno, también ha sido muy valioso lo que hemos venido trabajando. Mientras se terminan de unir, si han tenido preguntas, dudas, han podido venir articulando un poco los conceptos desde la primera clase. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Un poco la idea fue empezar a trabajar el concepto de arte, de terapia, pero siempre preguntándonos desde el sujeto o desde la comunidad, desde lo singular de eso. Han podido ir articulando ese movimiento que hemos ido haciendo, después el concepto de arte terapia, después estuvimos trabajando con la técnica. Bueno, si no hay preguntas, podemos iniciar. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, cualquier duda, pregunta que se les vaya ocurriendo, la anotan y ya la vemos la próxima clase. Lo que sí es bueno ver si pueden ir articulando todos estos conceptos que hemos venido dando, que bueno, que tienen que ver con la introducción para pensar también en cómo todo ese entramado de tanta complejidad, que es lo teórico, y luego la intervención se va concretando en una lógica o en otra. No, en la lógica en que cada uno vaya tomando posicionamiento desde su función. Bueno, un poco ahí con Octavio estábamos hablando, no somos los dos por eso están lindo trabajar interdisciplinariamente, los responsables, si se quiere, de definir el concepto de comunidad, pero bueno, vamos a hacer un acercamiento a lo que nosotros pensamos, investigamos, desde la Organización Mundial de la Salud y desde la Organización Panamericana de la Salud, siguen debatiendo. Se ha complejizado mucho el concepto de lo que es comunidad a partir de
del advenimiento de Internet, de las redes sociales. Entonces lo que se tenía antes como el concepto de comunidad está sufriendo cambios y hay un debate muy grande a nivel mundial. Pero bueno, Octa, si vos querés empezar. Sí, sería importante de tener en claro cuando hablamos de comunidad, y a ver si acordamos todos, que estamos hablando de un grupo de 2 puntos, puede ser muchas cosas, no solamente personas. En eso acordamos, estamos claros. Y podemos notar y ver que, por ejemplo, sociedad y comunidad tienen una particularidad en sí misma. Una sociedad es un conjunto de comunidades, o dentro de la comunidad hay subcomunidades en este caso. Y eso es necesario tenerlo en claro cuando nosotros hablamos de sujeto, y sobre todo en relación a sujeto de derecho. Porque si lo vemos desde la ciencia que estudia a un grupo en particular, denominándolo como sociedad, por eso es el debate tan complejo todavía, por las diferencias conceptuales o de apreciación, porque ¿a dónde ubica a la comunidad o a la sociedad? ¿Lo ubica como objeto o como sujeto? El arte terapia, el que promovemos con Constanza, buscamos que aquel grupo con el cual uno va a trabajar sea considerado, alojado, sumándonos en el trabajo como un sujeto o como sujetos que componen ese colectivo, esa pequeña comunidad. Sabemos que la palabra comunidad, en este caso, casi la mayoría de todas las palabras que utiliza la lengua española, castellana, tiene una procedencia latina o griega. Y hay algo en común, tanto la griega como la latina, que habla de cualidad en común. ¿Sí? También hablan de deberes, ya sea por una cuestión institucional o deberes acordados. Cuando es en lo institucional, históricamente se habla de que la comunidad, la palabra comunidad también le pertenece a la palabra municipalidad. Entonces ahí tiene que ver con lo institucional. Ya los romanos antiguamente tenían esa comunidad o como un grupo con cualidades donde eran ubicados, depende de esas características singulares, en una función para el resto, para el común de las personas de ese lugar específico. Y ahí vamos a hablar del común. ¿Por qué todo esto? Porque nosotros vamos a notar en un trabajo comunitario o colectivo que por una razón lógica se van agrupando, y muchos dicen por empatía, por afinidad, etcétera, etcétera, pero tiene que ver más por la afinidad y por las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que buscamos generalmente? Que ese colectivo, desde lo singular de todos los participantes, se busque la necesidad en común que lo hace comunidad en ese momento para ver cómo trabajar de manera armónica en este caso, pasando por todos los momentos posibles como para que se logre el objetivo que los reunió.
uno dice, bueno, pero generalmente es así, y no es tan así. Fácil es, y es así, cuando uno como coordinador toma el lugar desde el poder y planifica antes, previo diagnóstico, pero antes, previo diagnóstico, el qué hacer y el cómo hacer. Eso es fácil. Ahora, difícil es que emerja ese qué y ese cómo, trascendiendo detalles que no permiten que converjan, porque siempre va a haber una singularidad donde va a querer sí o sí pasar por encima de la otra singularidad. Y obvia ese colectivo con una demanda el objetivo. Entonces tenemos que tener la tolerancia como coordinadores, la creatividad como coordinadores, la escucha como coordinadores y la memoria como coordinadores. Por eso los apuntes son buenísimos en la observación. Si hay un trabajador social o un dentro de la parte psiquiatra, psicólogo o médico o quien sea, o un sociólogo puede trabajar, teniendo en claro que nuestra postura es trabajar con sujetos, no con objetos. Y cuando decimos trabajar con objetos, con todos estos requisitos de la memoria, la observación, la escucha, la creatividad, etcétera, etcétera, es porque nada más, espero hacer un poquito de memoria y me corrigen ustedes, nada más estamos acompañando. Cuando se trabajó lo que era terapia y lo que era arte, en la parte de terapia, hablamos de un acompañante, el que acompaña y facilita para que pueda concretar aquello que necesita la persona y que puede cambiar en el tiempo el objetivo, pero uno como terapeuta en este caso, o como acompañante en este espacio terapéutico, tiene que tener la elasticidad y por eso la creatividad de poder seguir acompañando de manera tolerante a un grupo con singularidades que van a tener diferencias, por historicidades que los diferencie, por miles de razones, hasta por un color deportivo, por un color de piel, etcétera, etcétera. No hace falta, creo que todos podemos llegar a hablar de las diferencias que no permiten a que podamos llegar a ser un colectivo que más allá de su particularidad tiene un objetivo a concretar. Si nosotros nos salimos no tanto del sujeto y nos vamos a su constitución orgánica, vamos a encontrar otros colectivos o comunidades que hacen a su único vehículo el cuerpo físico. Sabemos desde una de las ciencias que uno de aquellos de esa comunidad que se revela o se atrofia genera un desorden, provocando todas las dificultades que ya sabemos. ¿Se va entendiendo lo que digo? ¿Sí? Sí. Veo claro. Bien. Por lo menos pueden mover las cabecitas. Bueno, gracias. Está buenísimo. Yo voy a hacer hincapié en ser un gran observador. Poder leer, poder escuchar, poder hasta sentir
lo particular de lo singular y del colectivo es indispensable. Pero eso no se hace de un día para otro. Se hace con una permanente búsqueda o continuidad de propósito, teniendo en claro que uno es un acompañante responsable de ese otro. ¿Por qué responsable? Porque nos ha confiado. Que uno nos confíe, imagínense la responsabilidad. Nos está confiando su norte, que todavía no tiene claro si ese es el rumbo. Y uno le va ofreciendo, ofertando. Y en él está de admitir, de asumir, de adquirir. Miren cuán responsable es eso. Más responsable es cuando es un grupo. Por ello es indispensable la continuidad de saber leer, escuchar, observar, en general, sentir. Y escuchar donde la palabra no circula, ¿eh? Van a ver, eso se ve mucho, lo puede decir Constanza, gestos y musitaciones, ¿no? Que dicen que tiene ganas de debatir o que tiene ganas de decir que no está de acuerdo. Entonces vamos a ver gestos de ojo, gestos de boca, ese sonido gestual, por ejemplo, que se quedan ahí, o el que se miren dos o tres y se alían con respecto a un resto, a un grupo determinado. Entonces miren la importancia que yo hablo de esto, de ver esas cualidades, también como cualidades, no como un fenómeno propio de un sujeto, con disconformidad o con conformidad, sino como una cualidad de poder decir sin la palabra. Uno tiene que saber escuchar eso, leerlo, y no interpretar, sino creativamente ir proponiendo, sugiriendo a través de trabajos, de dinámicas, para que esa sinergia vaya tomando palabra y no quede nada más en un movimiento a interpretar por un otro, por dos miradas que se cruzaron, o un gesto, o un movimiento de boca, o una verborragia en este caso. Ahí está la parte terapéutica a través de medios que puedan expresarse, tomar esa sinergia, sea tomada por la palabra, y que haya posibles encuentros, que van a haber desencuentros, pero posibles encuentros donde de allí se tome y se puedan definir por fin como una comunidad. Por la palabra comunidad es compuesta, es una cualidad en común. Tenemos estas cualidades en común, es la búsqueda, el objetivo. Entonces no es para tomarlo a la ligera o para catalogar y calificar y clasificar a los distintos grupos. Está buenísimo trabajar con grupos no tan homogéneos, sino un poco heterogéneos, porque se emergen mucho más cosas y se acercan un poquito más entre sí, ya por fuera de las diferencias. Por ejemplo, desde el punto de vista etario, de la edad, siempre vamos a ver que aquellos experimentados, a los nobles, los quieren guiar. Y a veces es al revés, en la comprensión, en la
vivencia, vivir con un otro. No siempre el experimentado puede guiar. ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? Que un adulto siempre está por encima, ustedes porque son jóvenes, como si uno no hubiese sido joven. Yo no nací con 60 años. Entonces uno tiene que ponerse en esos distintos lugares. Y cuando está hasta uno enfrente de aquellos menores de edad, tenemos que ver cómo trabajar. Hay comunidades que están muy pautadas, condicionadas, por las cuales nosotros podemos llegar también a sumarnos en el trabajo, pero nuestra postura sería, corregirme Constanza, que uno se va a sumar al colectivo y no a la institución, colectivo, comunidad o grupo, como quieran llamarle, y no a la institución que demandó. Por ejemplo, si una escuela demanda hacer un trabajo desde lo terapéutico y lo artístico, uno no se va a sumar a la demanda de la institución, porque sabemos por lo claro qué quiere la institución, que algo de ese 100%, algún porcentaje debe seguramente estar en lo cierto. Pero ahí está el grave problema de la mirada de afuera, desde un lugar de poder. Nunca está en el núcleo de esa comunidad para entender y saber qué es lo que está sucediendo. Y qué es lo que se debe si es que hay que, entre comillas, arreglar, sanar, ordenar. El orden tiene que partir del grupo y saber cómo lo va a ordenar. Lógicamente respetando un entorno propio. Por eso hablamos de que todo espacio, todo entorno donde se vaya a trabajar con esta modalidad, tiene que estar incluido ese grupo en las pautas del encuadre, que eso lo vamos a ver más adelante, para que el sentido de pertenencia espacial, temporal, etcétera, etcétera, sea protegido por el grupo. Y nos lo dice nuestro cuerpo. Vuelvo a insistir, cuando hay algo de estas miles de comunidades que tenemos en nuestro cuerpo que está desarmonizando, desordenando, miren todo lo que provoca. Y a veces el mismo cuerpo hace el hiperesfuerzo para sujetarlo, pautarlo o expulsarlo. En este caso no estamos diciendo que haya una expulsión, pero seguramente que aquel que quiera ser parte de un grupo y no encuentre verdaderamente su lugar, porque la búsqueda es manejar, bueno, ya me callo, mamita, no sé qué digo callar, está buenísimo. Hay que permitir que tenga la palabra, que tenga su fundamento y que, bueno, y que sepa de que él es parte, que no va a perder singularidad. Lo que sí pierde la posibilidad de participar, de convivir, de congeniar. Miren la palabra congeniar. Nos está pidiendo capacidades por fuera de lo estático, de lo estereotipado. Busca un genio de nosotros. Y el tallerista, la coordinadora, los coordinadores, 3, 2, preferentemente nos parece que tendrían que ser 2, para la admisión tal vez 3, pero los que trabajen 2, tienen que estar ahí para poder congeniar, tener la capacidad humilde de no querer estar por encima de las habilidades geniales de un otro. La comunidad. Hay muchas comunidades en una comunidad y se van a encontrar
Nada más hay que ayudarlos, guiarlos, no es la palabra, insisto, que es acompañarlos recordándole cuál es la demanda, por qué se nos llamó. Si se nos llamó por algo en particular, recordarle que eso en particular es lo que los reúne. Y a partir de eso es lo que tenemos que hacer y trabajar. Porque si no, van a empezar a emerger aquellas cuestiones que desdibuja el propósito y pueden salir más de un propósito. Entonces uno va a tener que agarrar y decirle, bueno, ¿con cuál empezamos? ¿Con este o con este otro? También hay que buscar eso en una comunidad. ¿Hay algún aporte, diferencia, sumatoria? Quiero escucharlos. Preguntas. Yo te quería preguntar cómo estás, Octavio. No, en mi Hola. caso particular, solo he dado clases en nivel, o sea, en escuelas, en una institución. No he Sí. trabajado con grupos terapéuticos, sino que ya es, digamos, una currícula. Ujú. Entonces por ahí me cuesta un poco seguirte porque al no haberlo vivenciado, me cuesta así como entender el hilo. Pero me voy como imaginando en mi cabeza si tuviese un grupo de algún barrio, pero como que me cuesta. Igual ahora vamos a profundizar más sobre muchos conceptos que dijo Octavio. Sí, sí. No sé, Octavio, si querés vos Claro. responder. Y después los talleres que he tomado de arte terapia, que han sido así de forma particular, siempre han sido guiados y como que ha tenido un sentido, la persona que lo daba, y como que había más o menos un sentido de búsqueda, no como decís vos que se va dejando que la persona sola vaya fluyendo. Entonces me cuesta por ahí ubicarme, pero era eso nomás que quería como Claro, comentar. no, está muy Sí, buena no, tu perdón. pregunta, porque ahí está hablando de particularidades, ahí está lo que nosotros proponemos en lo terapéutico, y cuál es en el marco en el cual o en qué nos fundamos. Nos fundamos en el derecho del otro, ¿sí? Sabemos por las claras que todos buscan la libertad en el poder ser un educando, poder ser un paciente, cliente, como se le quiera llamar, poder ser parte de un equipo deportivo, poder ser parte de lo que sea. Consideramos que si uno va a acompañar, como la palabra dice, terapéuticamente hablando, etimológicamente hablando, va a acompañar con la tolerancia suficiente de los distintos cambios que se le vaya sucediendo a la persona o al grupo. Distinto es guiar, habiendo planificado antes algo desde un diagnóstico meramente teórico y no con un real fundamento de aquello propio de ese grupo. Y para eso se va vivenciando en el tiempo. El coordinador psicológico o de trabajo social y artístico tiene que ir con esa mentalidad, lo que consideramos, porque también vamos a empezar a vivir un proceso. Partió de una demanda, pero vamos a ir encontrando en el proceso de trabajo, en el tiempo del trabajo, del acompañar, cuando se le pregunta, bueno, ¿y usted qué quiere? Y te va a decir, y yo quiero esto, y vos también, pero además de otro te va a salir con otro tema. Y va a empezar a ver detalles propios de ese grupo, de esa comunidad. Y se va a empezar a meter entre medio muchos detalles propios de la historia de cada uno de aquellos que a veces dista mucho de los objetivos.
y está en nosotros saber escuchar, pero cerrar y decirle, acuérdense que ustedes querían ir hacia el norte. Ahora están planteando que es el norte, pero con algo del este. ¿Qué pasó? Entonces la tolerancia es esa, de recordarles qué es lo que quieren y estar ahí presente. Cuando hablo yo de saber leer, observar en todos los sentidos, sentir en todos los sentidos, sensualmente hablando, todos ahí, es porque si vas con lo planificado, podés tapar una urgencia a resolver en ese momento. Por eso hablo de la creatividad de los coordinadores y por sobre todo del que maneja los aspectos expresivos, el que hace posible que la dinámica o la energía, sinergia, como que quieran llamar, que está allí circulando, tome palabra en algún momento, porque van a haber palabras de reflexión en algún momento. ¿Sí? Ahora, si estamos pura y exclusivamente orientados a un objetivo demasiado frío, estamos yendo que el objetivo, ustedes me llamaron por esto, para ir al norte, y vamos a tomar, sí, pero ¿sabe qué? No, después vemos eso, sigamos con el norte, sigamos con el norte. No, estamos tapando cuestiones que son necesarias, porque si uno no permite que esa singularidad pueda decir algo en relación a la demanda y a lo que sucedió ahí expulsamos. ¿Se entiende, amiga? Por eso yo decía, si una institución demanda, uno aceptarla, pero primero ver el grupo si lo demanda. Porque las instituciones someten a demanda para buscar un orden de interés de la institución. Por lo tanto, ya el sujeto deja de ser sujeto para ser un objeto de. ¿Se entiende? Entonces, lo terapéutico, ¿por dónde pasa? Claro, claro. ¿Algún aporte, alguna pregunta? Por ejemplo, en mi caso, si bien no está lo terapéutico como objetivo en la educación artística, como donde trabajo en el ámbito de la educación formal, secundaria, pero me interesaba también el taller para poderlo aplicar en algunos casos puntuales. Yo he visto en algunas actividades cómo logro más, a lo mejor en estudiantes que estaban muy aislados, que no se hablaban con nadie, como una actividad ha generado, digamos, mayor empatía, mayor comunicación, solidaridad, no sé. He podido ver cosas, por más que no esté planteado como arte terapia la materia que doy artística, pero por eso me interesaba también tomar este curso para poder incorporar. Y bueno, si el día de mañana pudiera yo dar talleres de arte terapia, me encantaría, pero en este caso hoy solamente trabajo en el ámbito formal. Pero Claro. yo veo que el arte, según como planteo a veces las clases, es impresionante cómo cambian ellos sus actitudes de solidaridad, de compañerismo, se ayudan, Sí, sí. cómo se generan una pertenencia, un grupo. Y a lo mejor no digo que en las otras currículas o materias no se ve, pero como que en el ámbito artístico veo que se da más. Bueno, en el deportivo también, pero bueno, en otras materias, en teatro. Por eso, bueno, quería como aportar eso. Hagamos una revisión histórica, desde lo particular a lo colectivo o comunitario. Cuando nosotros, cada uno de los presentes, y por favor, ayúdenme a poder saber lo que ignoro, pero por experiencias y creo que estamos todos en la misma, hemos jugado siempre. Hemos jugado a garabatear, a disfrazarnos, a cantar, a crear un montón de mundos chiquititos y entrar y salir de esos mundos, a
armar guiones, buscando jugar a través del cuerpo, de la palabra, del gesto. Entonces, cada vez que me encuentro con ese ámbito, con ese espacio, con ese universo, mire, soy atravesado por un montón de sensaciones históricas y transita en mi interior cosas muy, muy placenteras que corrigen. ¿Qué corrigen? Pero de chiquito uno no estaba ahí queriendo ganar. Si jugábamos a la pelota, a la mancha, a lo que sea, no queríamos ganar. Era correr y tocar al otro y salir corriendo para que te tocaran. Eso era cuando éramos chiquitos. Nos fueron poniendo, y nosotros como adultos vamos poniendo aquello que tiene que ver con la competencia y el poder. Y empiezan a sucederse un montón de cuestiones. Y también empiezan a haber distinciones entre uno y otro, puesto por los adultos. Y eso queda. Y queda también cuando hay adultos que demandan grupalmente por fuera de las instituciones, empiezan a emerger esas cuestiones también. Porque uno los va a adentrar a tener que decir, no por la palabra o la votación, sino por una expresión desde lo lúdico, lo estético y lo artístico, cualquiera sea la disciplina. Te puedo hablar de muchas comunidades con objetivos, se me viene a la memoria uno, del cual estuvo implicado ahí Ernesto Suárez. Ahí ustedes son alumnos de la Facultad de Arte y Diseño y saben que Ernesto ha sido un componente importante en la parte de teatro. Y él hace muchos años atrás, junto con un grupo de jóvenes en el cual yo estaba medio joven en esa época, trabajábamos con una comunidad del cual se acordó como fin, era una comunidad, necesitaban tener derechos y tener derecho de poder tener un techo. Y pedían a la municipalidad y la municipalidad, históricamente las municipalidades según el color político, no según todos los colores políticos, adormecen, fascinan desde la palabra, ¿no? Y queda uno ahí con la expectativa y algunos que otros pueden llegar a ser favorecidos, pero no la totalidad. Eso siempre ha pasado. Bueno, caímos que terminaron haciendo todos adobes y ampliando sus casas, porque en realidad la materia estaba alrededor de ellos, estaba la tierra. Había algo de vegetales, paja, y se consiguió la paja. Y había mano de obra. Pero lo que no había era reunión. Mire la palabra compuesta. Entonces, cada día que se terminaba en el proceso de ir encontrando la solución, se terminaba en un festejo, en un compartir, aunque sea un sándwich de mortadela. Y cada vez se fue haciendo más grande, y eso pasó a ser de una comunidad barrial a ser una gran familia. Van a emerger un montón de comunidades, van a haber muchas demandas, comunidades sujetas en instituciones y comunidades por fuera de las instituciones. Está en uno de saberle ofrecer, ofertar aquello que les permita esclarecer, que se les aclare qué es lo que necesitan y qué es lo que tienen para poder lograr ese objetivo. Les repito, yo por ahí publiqué en Facebook, como todo el mundo publicamos,
hay muchos artistas que van a aportar, sobre todo muchos visuales, van a aportar a comunidades periféricas, llamadas así, porque están por fuera de las grandes urbes, grandes ciudades, están en la periferia realmente, en todos los aspectos. Y producen con la comunidad unos murales, unas esculturas que inspiran, dan placer. Se le llena a uno el cuerpo de gratitud, pero pasado el tiempo nos damos cuenta que no modificó nada de esa comunidad. Los hicieron vivir, tal vez en varios momentos, en el proceso de la creación de esos murales, esculturas y qué sé yo, pasar, convivir y vivir juntos. Pero los orientaron por lo estético. Y uno tiene que tener cuidado. Uno no va a formar artistas, salvo que quiera una unión vecinal tener un espacio de formación estética, artística o como le quieran llamar. Porque una cosa es un taller que nada más se transita la expresión artística y otra cosa es que a través de la expresión artística descubran cuestiones particulares, singulares del sujeto o del colectivo. ¿Sí? Entonces, el producto, ¿cuándo finalizó el producto? En lo terapéutico, todos los días, aunque le dé continuidad mañana, si es de lunes a viernes, el espacio de arte terapia, hoy lunes empezó con una consigna tema y no hubo final tal vez, pero en el proyecto como resultado sí lo hubo. ¿Quién determina cuando se termina un producto? Eso hay que pensarlo también. Y si hay que determinar que lo que importa es el grupo. Les muestro, les digo rapidito y acá termino. Así necesito que aporten, necesito aprender de ustedes. El arte terapia es un ida y vuelta, chicos, chicas y chiques. Un grupo dentro de una institución en particular estuvieron por 1 año y 2 meses, sí, fueron 14 meses creando una obra de teatro con todas sus características, particularidades y distinciones, vestuario, guión, personaje, escenografía, espacio, etcétera, etcétera, etcétera. El tallerista quería sí o sí presentarlo, porque es lo que había hecho su grupo. Su grupo había hecho eso. Afortunadamente ese grupo le dijo, no, ya está, con esto es útil, ya está. Ellos pudieron bajar ansiedades con eso, integrarse con otras personas de las cuales creían que no iban a poder integrarse. Pero ahí está el problema de los talleristas. Si las personas quieren mostrar algún resultado, hay que esperar que la persona lo pida, no sugerirlo nosotros, porque tengan plena seguridad que cuando vemos algo para mostrar, porque nos parece a nosotros que es útil mostrarlo, por Dios, ahí nomás queremos hacer una exposición de todo lo que han hecho. Y hay un grave problema, depende de dónde y de qué institución se esté mostrando, es lo que uno le está dando al resto de la comunidad. Si es en lo escolar, si es dentro de la escuela de la institución, puede ser motivador, puede ser aliciente, siempre y cuando quiera el colectivo ese grupo, no la maestra ni el profesor.
Si es en un hospital, hay que tener mucho cuidado, porque promueve el morbo de los demás, a ver qué hizo el enfermo de cualquier índole. Y así con todas las instituciones. Sí, ahí Marina quiere... Sí, Hola, ¿se me escucha? sí, hija. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Justo sacaste, Octavio, el tema de la ansiedad, que Ujú. pienso que es como un tema bastante recurrente y más porque venimos de la pandemia y se ha despertado mucho en la sociedad. Y pienso esto, bueno, cómo identificar la necesidad, porque todo esto digamos, de no enfocarse en el producto final, digamos, esto lo entendí perfecto. Ahora, ¿cómo darse cuenta si el grupo está necesitando ese resultado? Porque de alguna manera creo que pasa mucho, y lo digo por mí misma, ¿no? A mí también me ha pasado, soy una persona que sufre muchísima ansiedad, y a veces se necesitan resultados concretos para calmar esa ansiedad. Entonces, ¿cómo identificar eso en el grupo para tenerlo en cuenta como parte del proceso terapéutico, como una necesidad grupal, digamos, algo que se está necesitando para calmar esas ansiedades y que puede hacer también a la terapia? Bien. Va a decir seguramente parte también Constanza, porque le compete la respuesta en parte a Constanza. Yo te voy a dar la respuesta que vos acabas de dar. En lo que acabas de exponer, diste hasta una respuesta. Tu ansiedad te hace trabajar, ¿sí? En la concreción de algo. Pregunto, ¿la ansiedad disfruta? Vuelvo a preguntar, ¿la ansiedad disfruta? Yo creo que hay distintos tipos de ansiedad y está bueno también aprender a distinguirlas, ¿no? Hay ansiedades que nos inmovilizan y otras que nos impulsan a crear. Ahí, a ver, puedo Sí, Sí. parar. No hay distintos tipos de ansiedad. Estar ansiedad, hay distintos tipos de sujetos y cada uno respondemos frente a eso desde nuestra singularidad. Pero yo creo que con esto el tallerista tiene un límite también porque, bueno, no maneja lo que es la parte psicopatológica, que por eso hemos hablado mucho de la importancia que esté la carrera de arteterapia y tiene un límite en esa intervención. Entonces, de todos modos, cuando se va trabajando van a ir surgiendo esos tipos de respuestas y se puede ir trabajando, bueno, qué le genera ansiedad, por qué, desde cuándo, algunas cuestiones, si a los demás les genera ansiedad, qué hacen frente a la ansiedad, cuestiones básicas, pero tampoco meterse tanto en eso. Y además, cuando es, ya sea individual, que sea, siempre es grupal, entonces siempre hay algo de lo comunitario en el arte terapia. Creo que, bueno, primero se hace un diagnóstico, ¿sí? Y lo que nosotros proponemos justamente es no decir, bueno, la pandemia, cerrar en que la pandemia produce ansiedad y por eso vamos a trabajar desde ahora en más la ansiedad con ese grupo. Porque genera también muchas otras cosas la pandemia que en algunas personas haya sido detonante de cuadros de ansiedad que tengan que ver con la ansiedad, pero la ansiedad viene siendo algo del orden de un efecto, si se quiere, de un posicionamiento frente a algunas cosas. Seguramente hay personas que ya eran ansiosas y la pandemia vino a potenciar o viene a desencadenar depresiones o viene a desencadenar personas que tenían estructuras psicóticas. Entonces, hay que tener mucho cuidado y yo creo que justamente, si querés ahora retomo un poquito, Octavio, con esto. Que lo que va a ordenar un poco, que Octavio ha dado un montón de conceptos muy importantes, creo que ahora los vamos a profundizar un poco más, pero lo que va a ese norte del cual habla Octavio va a tener que ver con nuestra posición, en esto que vos decís, Marina, también, de cómo nosotros vamos a pensar y vamos a implementar la articulación
práctica. Y vamos a repetir conceptos hasta el hartazgo porque es lo que ordena la intervención y que tiene que ver, cuando Octavio hablaba de comunidad, de nuestra función. Nosotros, bueno, en esta clase hemos trabajado, estamos trabajando lo que es el concepto de comunidad, del objeto al sujeto de derecho, del sujeto a la comunidad. Pero ¿por qué vamos en esta lógica? Porque lo que va a ordenar que no quede en lugar de objeto va a ser nuestra función ahí. Y lo que va a ordenar que esté como sujeto de derecho esa persona en esa comunidad y que sostener la singularidad en la comunidad va a tener que ver con nuestra función. O sea, cuando una función es la ejecución o ejercicio de una facultad. Entonces, en esta clase yo les mandé ya todo lo que es la teoría, digamos, pero eso lo pueden ustedes trabajar perfectamente sobre las representaciones sociales, los prejuicios, todo esto. Y lo que necesitamos nosotros para ejercer nuestra función es separarnos de los prejuicios. Por eso Octavio decía, si los ponemos como objeto, y bueno, a ver, como decía también, de acuerdo a la demanda, y nosotros ¿qué hacemos en primer lugar? Nosotros vamos a escuchar una demanda de una institución, grupo, pero a veces hay que ir reformulando en el proceso esa demanda o construyendo la demanda también. Y a veces es un proceso. También se puede decir, esta comunidad ha pasado, a ver, se me ocurre un ejemplo yo trabajo en adicción, en problemáticas de consumo, cuando había unos chicos en Lavalle que la escuela decía consumen marihuana. Y eso es que en esto me voy a meter a trabajar sobre las preconcepciones que tenemos muchas veces. Si nosotros nos vamos a ubicar desde las preconcepciones que tenemos como adultos o como ciudadanos comunes, y vamos a llevar a prácticas que pueden llegar a ser iatrogénicas. Si nosotros nos paramos desde nuestra función, escuchar, a diagnosticar y hacer un diagnóstico conjunto con la comunidad, vamos a estar escuchando realmente todas las voces de esa comunidad. En esta escuela Lavalle, que, a ver, la problemática del consumo es porque está lo que venimos trabajando hace muchísimo son las representaciones sociales que tienen las problemáticas de consumo, porque no se tienen en cuenta todas las problemáticas de consumo hay, sino que se focaliza en lo ilegal, en las sustancias ilegales, pero no se focaliza desde una perspectiva sanitaria, que es que tiene impactos sobre la salud orgánica, psicológica y social. No importa si es legal o ilegal, porque nosotros no pertenecemos al Ministerio de Salud. Pero en esa escuela se hizo en un programa que se llama Interpares, que también se da a través de recursos artísticos, se trabajó mucho con que es más difícil trabajar con los adultos y con los chicos. Y tuvieron que ellos mismos, porque nosotros hacemos cuestiones también de que ellos hagan ciertas cuestiones diagnósticas en la comunidad. Bueno, la cuestión es que los chicos llegaron a la conclusión que en esa escuela de Lavalle, la problemática que tenían era el consumo de tecnología, no de marihuana. Y para los adultos era siempre, vamos por lo ilegal, siempre está como hay un horror frente a eso. Entonces, bueno, lo que los chicos tuvieron que construir, porque ellos tenían que armar un mensaje preventivo que no tenga que ver con lo prohibicionista, con paradigmas, que después ya vamos a avanzar un poco sobre eso, fue que para ellos el problema era que los docentes no sabían utilizar la tecnología para dar clases. Entonces ellos mismos propusieron una jornada para enseñarles a los profes a cómo usar la tecnología de manera más pedagógica. Pero bueno, eso fue todo un proceso de un año, pero quiero decir, hay muchísimos ejemplos que podemos tener de esto, porque el tema de hacer diagnóstico rápido, y en esto voy a empezar un poco con esto, de que trabajar las preconcepciones estigmatizantes, las tenemos que trabajar,
porque son violencia contra la ajenidad del otro. Y muchas veces esas preconcepciones van como silenciosas, pero no por ser silenciosas son menos desubjetivantes para las comunidades, para los sujetos. Y con estas cuestiones de ir, bueno, problemática de consumo, son adictos, hay que trabajar la autoestima. En cuestiones cerradas, preformateadas, no los dejamos en posición de objeto. A ver, si piensen, retróiganse a la técnica. Nosotros frenamos para mostrarle emergente, porque también podríamos haber aplaudido entre todos. Qué bueno, que en épocas de pandemia logramos en un curso que hayan logrado cierta cuestión por WhatsApp y esto, cierta cuestión en la imagen o en la producción. Pero hubieron un montón de emergentes muy importantes que había que trabajar, pero como acá no hay demanda y es para otros objetivos, los fuimos pero recortando para que sepan cuáles son esos objetivos. ¿Por qué? Porque si no tenemos en cuenta todas estas preconcepciones que a veces tenemos sobre la marginalidad, sobre las problemáticas de consumo, sobre las patologías psiquiátricas, sobre la discapacidad, la escucha y la intervención pueden verse gravemente afectadas. Hay que cuidarse mucho de no sociopatologizar, de no psicopatologizar, de no psiquiatrizar, ¿sí? Porque hay problemáticas que son muy complejas y son multicausales. Entonces nosotros, en esas entrevistas que Octavio decía de admisión, para nosotros, que también pueden funcionar como de consultoría, no podemos anteponer nuestros prejuicios sino que tenemos que hacer una lectura mucho más estratégica, y eso, bueno, también nos vamos a apoyar en lo que es la planificación estratégica, de que va a haber tiempos de ese encuentro con esa comunidad y tal vez de una construcción y reconstrucción de la demanda, por esto mismo, porque a veces son las instituciones las que nos dicen, no, porque acá hay problemáticas de consumo, y esto lo vemos a diario, cuando la problemática de consumo viene siendo un emergente de otras cuestiones que son mucho más graves en cuanto a lo que es perspectiva de derecho. Y cuando digo que hay que tratar de no sociopatologizar, de no psiquiatrizar, de no psicopatologizar, me refiero a esto de los adictos, los discapacitados, los pobres, los videros, tenemos como una tendencia que es propia de nuestra época, encasillar por las modalidades de padecimiento a las personas. Y creo que tiene que ver con una posición ética también, ¿sí? Porque es el otro con su radical, y miren lo que voy a decir, con su radical singularidad y ajenidad en su contexto. Es el sujeto, son sus procesos psíquicos, son sus procesos de subjetivación, es su contexto, es su comunidad, es su barrio. Entonces hay que tener como muy respetuoso de esto, porque es muy común escuchar el videro en la villa, los discapacitados, entonces comenzar a pensar como personas que son sujetos de derechos, como personas que tienen un padecimiento, porque si ya vamos psicopatologizando, sociopatologizando, ya nos paramos en otro lugar, y ya nos paramos a intervenir desde el lugar ya no del sujeto que consume o de chicos con problemática de consumo, o de adolescentes, o de personas, o de mujeres, sino que ya nos paramos a intervenir sobre el objeto. Bueno, hay que sacarlo el objeto y prohibir el objeto, y nos paramos en el objeto y jugamos con el objeto, hacemos campaña contra el objeto, cuando vivimos en una sociedad de consumo. Bueno, yo lo digo de consumo porque estamos dedicados a eso, pero también para que vean cómo nos paramos, y el logro es dejar de consumir, y el objetivo es bajar esto, y a veces los procesos son duros también. No, el sujeto va a reproducir sus modalidades de respuesta, como decíamos recién, de ansiedad,
lo que fuera también dentro de un espacio de arte terapia. Y tenemos que dar lugar a eso, dar lugar a la circulación de la palabra. Y en esto, como quiero, de esto todo lo fue hablando Octavio, creo que todo esto lo ha dicho. Conta, Sí, podría darle, en relación a lo que has dicho, que está buenísimo, y del ejemplo que pusiste de Lavalle, y sí, para responderle a Marina de la manera de detectar si sí, hay alguien o varios sí, 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 sí. pasando por síntomas ansiosos. La ansiedad, sabemos de que hay una urgencia temporal, miedo o preocupación por no ser entendido, y cae en estados que, bueno, Constancia en algún momento nos dirá un poquito más, en estados de los cuales no le permite poder estar ahí. Por eso yo hablaba del disfrutar. Pero miren ustedes el ejemplo que dio Constancia. En Lavalle hubo un grupo de jóvenes que ya estaba clasificado, diagnosticado y señalado como adictos a la marihuana. Adictos. Distinto sería consumidores por experiencia primaria, etc. No, ya eran adictos. Y dale con esa clasificación, y me imagino todo lo que han pasado estos jovencitos, pero la ansiedad de los chicos les hizo buscar y rebuscar para que se supiera leer claramente de que había otra problemática ahí, que era la tecnología. Porque seguramente habrán encontrado problemas de falta de comunicación entre ellos. El coordinador de arte tiene que tener la capacidad de, si detectó eso, Mariana, buscar los miles de medios para poder satisfacer a esa persona ante el grupo. Porque esa persona, por algún tipo de descontrol ansioso, ahí sí puede de repente obturar el objetivo. Se puede perder ese tiempo. Ahí, Octa, Entonces, sí. te puedo puntualizar. Yo más que ansiedad lo dejaría en stand-by, porque por ahí puede generar impotencia, puede generar violencia por ser hablado por otro, puede generar esto de... Perdón, no estoy hablando de señalar a la persona como ansiosa, sino el Ah, tallerista lo que tiene que hacer cuando lo detecta es darle trabajo y estar motivándolo y sosteniéndolo desde otro lugar, sabiendo de que hay un ansioso. Yo estoy pasando por distintos grupos, de los cuales detecto en el momento la ansiedad, con todos sus síntomas, y tengo que ver qué es lo que va a permitir correrlo de la ansiedad, sin decirle al grupo de que es un ansioso esta persona. Un ejemplo, a una señora que concreta, y es como que no soporta esperar al resto. Entonces, yo le pido, a ver, tu creatividad, la meto por el lado creativo, qué creativa que sos genial. A ver, me dirías de forma distinta ahora, a ver, o con blanco y negro, hace uso de los cálidos, y así le digo y le voy dando, hasta que agarró y me dijo, menos mal que me hizo hacer, ¿sabe cómo se me fue todo? Y yo ni le dije qué ni nada. Después ella, si quiere, lo comentará con el grupo. Y hay otras personas que las ponen violenta la ansiedad. Y uno tiene que buscar por el lado de la resiliencia, ver que aquello que produjo en su momento pueda conectarla nuevamente con esa persona, que lo que produjo se pueda conectar con eso. Y es a través del estímulo. Es ver cómo, por eso yo decía de que el tallerista hace un esfuerzo grandioso, porque tiene que trabajar con lo que se mueve a nivel colectivo o comunitario, como se quiera llamar, y lo que se mueve de manera singular.
Por eso tiene que estar muy atento, sin decir ni subrayar delante de nadie algún síntoma que tenga que ver con cuestiones de desórdenes emocionales o psíquicos. Eso, quería decir eso. No, además es una forma de clasificar, a ver, de también sacar un poco tal vez sea un poco atrevido lo que voy a decir, pero el concepto de sujeto de derecho también, porque al tomarlos como objetos de padecimiento, si bien se cree, es como un como sí de que se le está dando acceso a la salud, al trabajo, pero porque tiene que ver con todo un posicionamiento de que si vamos a tomar a una persona como sujeto de derecho, vamos a tener en cuenta los derechos humanos. Y entre paréntesis, aclaro que los derechos humanos, si ustedes leen en la convención, dice que es para todos los seres humanos, sin distinción de raza, religión, género. Les aclaro esto porque parece que esa parte como que la hemos olvidado, los seres humanos, a la parte de la religión, de las creencias, de la raza, porque todavía hay odio de raza, religión, género. Ahora está muy centrado en la perspectiva de género, pero a nivel de la raza, de la religión, seguimos en guerra. O sea, entonces, digo en esto de que tiene que ver con una posición real de alineación con los derechos humanos, y que tiene que ver, como decía Octavio, acompañar y facilitar también el acceso, pero no de ser nosotros quienes tapemos, están vulnerados sus derechos, nosotros vamos nosotros alienándolos de nuevo como los incapaces que no pueden acceder, sino acompañarlos en el proceso de saber que tienen derechos, de que ellos pueden acceder a esos derechos y de que ellos puedan movilizarse y ser autónomos, responsables de sus derechos. Leía a una autora cuando preparaba esto que dice dos frases que me llamaron un poco a convocar y a preguntarnos y a cuestionarnos sobre las prácticas. Una es que dice que hay personas que parecen merecedoras de conceptos y otras de etiquetas. Y sí, porque también, como decía Octavio, en esto de lo narcisista, tal vez, uno que ocupa un lugar y está como esto de ir a ayudar a los pobres, a los adictos, y nosotros no ayudamos, nosotros somos herramientas que cumplen una función en un sistema determinado para que la gente de alguna manera se apropie de lo que podemos darle y ellos sean autores. Y en esto voy a tomar otra frase de esta autora que se llama Débora Cantor, que se las voy a pasar, que dice que aquellos que no son autores de sus propias obras devienen espectadores de sus propios dramas. Y me parece una frase increíble para que la pensemos, porque ahí por buenas intenciones, como dice Octavio y siempre lo cita, ¿quién era el autor, Octavio? Que de buenas intenciones está hecho el camino al infierno. Víctor Hugo. Víctor Hugo. Es así, porque por ahí de buenas intenciones nosotros pautamos desde nuestras preconcepciones, no vamos configurando una escucha sobre la singularidad, sino que vamos construyendo y aumentando, digamos, el sentido de la masa y no de lo comunitario. Y la masa tiene que ver con personas, diría Freud, indolentes y falta de inteligencia, no porque no sean personas con inteligencia, sino porque en la masa uno pierde la inteligencia y pierde su singularidad y pierde su particularidad, y entonces uno puede impulsar a eso y agravar la situación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado de los plurales, de los pobres, los discapacitados. Los plurales clasifican, califican, globalizan y llevan más que a prácticas, a prescripciones sobre lo que se tiene que hacer, porque apunta más a lo normativo, a la salud, a la enfermedad.
Entonces, también preguntarnos por nosotros por qué tenemos que cumplir un lugar ahí. Nosotros estamos proponiendo una postura diferente porque esto sería un poco la abolición de la subjetividad también, decir, ir, llevar. Me acuerdo en un curso, Octavio, que nos decían que una limitación eran los materiales de un taller. ¿Te acordás? Sí, sí. Nos sorprendimos mucho porque justamente a veces se trabaja de lo que, y justamente creo que trabajamos con lo que falta, con la carencia, pero no con la carencia material, ¿eh? No estoy hablando de carencias materiales ni económicas, sino con lo que falta, con lo que se puede generar, lo que se puede regenerar, lo que se puede inventar o reinventar, significar o resignificar. Entonces, un poco, bueno, traía esto de que si vamos con prejuicios y vamos con preconcepciones, nos vamos a ir alejando del concepto de sujeto de derecho. Nosotros trabajamos con un paso tal vez anterior, que es el uno por uno y cada uno en su singularidad, y tomar esas singularidades para lograr la común unión, que es lo que explicaba Octavio. Pero aún ahí, en las prácticas que sean más del lado de lo normativo y de lo sanitario, que por lo menos esté el concepto de sujeto de derecho. ¿Por qué digo esto? Porque voy a traer un ejemplo que es bastante atroz. A nosotros nos vienen derivados muchas personas de instituciones judiciales, ¿sí? Por consumo. Con lo cual yo estoy como trabajando en esa posición porque, bueno, la salud es un derecho y hay mucha obligación en que... Pero hay un caso muy particular que creo que refleja la vulneración de los derechos y que yo digo que por eso es muy importante cuestionarse las prácticas cuando está en nuestro discurso que trabajamos desde perspectiva de derecho. La deriva por problemática de consumo, por una situación muy grave que hubo, donde muere un hijo de ella, y automáticamente ahí caen todas las instituciones del Estado, separan a esta mujer y dejan a los hijos a cargo del padre. El padre estaba en ese momento del fallecimiento de su hijo. Yo no podía entender por qué de la madre, si estamos con el tema de la perspectiva de derecho de género, ¿por qué tomaron una medida con la madre de prohibición de acercamiento? No estaba imputada por la justicia, pero aún así ciertas instituciones mandaron a tratamiento a la madre. Porque había dos adultos responsables, no importa, o sea, el género en esa situación, había dos adultos responsables que de última, si había que hacer un diagnóstico de la situación, por lo menos hasta que no había nada judicial, había como una investigación por averiguación de 2 años hace de esto, que esa mujer tiene una restricción de acercamiento porque esa mujer nunca quiso hacer tratamiento, pero porque la salud es un derecho. Y nosotros entramos en batallas con estas instituciones, pero no, estoy dando un caso, pero son muchísimos, de por qué hay que obligar y se convierte hasta en algo punitivo. Lo que es un derecho y qué mensaje le estamos dando y le estamos cercenando el acceso a la salud porque esa mujer no quiere ir nunca más a ningún sistema de salud ni quiere ver nunca más a un profesional de la salud, porque lo que se exige es que tenga un alta de salud y nosotros no podemos dar alta sin tratamiento. Entonces, por eso también es tan importante cómo se trabaja a veces tan desarticuladamente, interinstitucionalmente, y ya los derechos parece que se vuelven como una cuestión hasta
ilusoria, imaginaria e inaccesible, porque en este caso se cercenan muchos derechos. Pero cuento este caso ¿por qué? Porque en las comunidades se tiende también tienden a pasar estas cosas, y donde creo que no sé si todos tenemos acceso a todos los derechos, pero por lo menos hay sectores más vulnerables en cuanto a la accesibilidad de los derechos, siempre tengamos en cuenta que nuestra función tiene que estar atravesada en toda su perspectiva de derecho, y que nosotros también somos como ciudadanos y como profesionales desde algún ámbito, y si vamos a trabajar en arte terapia, garantes de la accesibilidad a esos derechos. Pero como digo, no ponerse tampoco en la función paternalista de quererle solucionar la vida a la comunidad, sino de que porque si no lo hacemos dependiente de nosotros volvemos a quedar en el lugar de que somos los que sabemos cómo solucionar la problemática, y los que vamos y nos movemos. Y los que ellos no pueden y no pueden moverse, no. Siempre acompañando estos procesos y estas búsquedas y esta construcción, digamos, de lugares, de espacios, de mensajes, y en esto también va a haber que tener paciencia, porque va a haber momentos de mesetas, momentos de calma, momentos de urgencia, momentos donde se necesita articulación con otras instituciones. Entonces, bueno, hay que, digamos, creo que uno pone el disfrute, no sé, Octavio, si te parece, más cuando escuche esos emergentes y estos procesos, y puede ir evaluando los caminos y los recorridos, porque si nos quedamos en el objetivo, y sí, nos vamos más a prácticas que tienen que ver con bajar, y bueno, trabajemos lo que es problemática de consumo, trabajemos los efectos de la marihuana o de la cocaína, y trabajémoslo en la comunidad, porque esta comunidad es de riesgo, porque son pobres, los pobres son adictos, como si tuviera algo que ver con las clases sociales, y no, porque los pobres consumen, son más perjudiciales porque consumen otro tipo de calidad de sustancia, entonces, y se empieza a armar toda una cuestión de preconceptos ahí, que a veces no se trabaja directamente con el tema del consumo, sino se trabaja de manera con los emergentes que va trayendo, y ya eso va a tener un efecto en las problemáticas, ya sea de violencia, de pasajes al acto, de suicidio, de problemática de consumo, ya va a tener porque algo se empieza a poner en palabras, porque algo se empieza a procesar, a elaborar, a deslizar de lo que estaba enquistado, ya sea a nivel subjetivo particular como a nivel de la comunidad. Entonces, bueno, quería un poco decir eso. Y Angelina, vos a tu pregunta, generalmente, un poco más si quieren sistematizado, se hace una entrevista. Nosotros también tenemos criterios de admisión, porque es también de acuerdo a los espacios, a las instituciones en que vamos a alojar sujetos. Por ejemplo, nosotros ahora estamos reconfigurando un espacio de arte terapia en la Biblioteca San Martín, de paso saben, para que va a estar abierta a la comunidad, y hay ciertos criterios que tienen que ver un poco el cuidado de la persona y del grupo. A eso más apuntamos. ¿Son excluyentes? Sí, para algunas personas, pero porque consideramos que hay momentos en que no es que se cercenen los derechos de las personas, sino que hay que buscar estrategias diferentes en momentos. Por ejemplo, en momentos de crisis, que ha sido debate con trabajadoras sociales, con escuelas. Hay momentos que un chico no puede ir a la escuela porque tiene algún brote psicótico o algo que va a ser iatrogénico para ese chico, y si uno, o sea, no es que le vamos a decir, bueno, no puede ir a la escuela, listo, no, sino que vamos a intentar primero la estabilidad, porque va a ser como lo prioritario, porque si no está estabilizado es imposible que aprenda también, y lo vamos a someter a un imposible también,
y que no tiene que ver con cercenarle un derecho, tiene que ver con que tal vez en ese momento sea más prioritario el acceso a la salud, ¿sí? Con priorizar, digamos, para que pueda después, o buscar formas estratégicas, si puede, si está en condiciones de acceder un poco al aprendizaje. Y en este caso también nosotros, como vamos a trabajar en la biblioteca pública, no es un espacio institucional de salud, no contamos con todos los equipos interdisciplinarios y no es el dispositivo tampoco para... Hay personas que no van a cumplir los criterios por la misma razón, porque tengan una descompensación psiquiátrica. ¿Por qué? Porque va a ser iatrogénico, puede ser una paranoia, puede rebrotar a la persona en cuestiones muy paranoicas y va a ser contraproducente para él y para el grupo, no vamos a poder trabajar y vamos a tal vez a potenciar síntomas. Entonces, bueno, como que en eso vamos a tratar de articular primero con una institución que pueda primero trabajar la posibilidad de ay, se me fue la palabra, de compensar el cuadro psiquiátrico, y después, bueno, vamos a ver cómo lo incluimos. De todas maneras, en la comunidad, que nos pasó en la actividad comunitaria, vamos a ver que pueden haber ciertas personas con ciertos cuadros, que como nosotros somos psicólogos, necesitamos los diagnósticos, porque si no hay diagnóstico no tenemos coordenada de tratamiento, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta, vas a dar el diagnóstico, cómo esa persona manifiesta ese cuadro, desde cuándo, bueno, teniendo en cuenta la subjetividad. Pero podemos ver, y lo vemos en la comunidad en general, que hay personas que pueden tener un delirio sistematizado y no por eso afecta a nadie. Hicimos una actividad en la comunidad de prevención y había una persona en situación de calle que decía que era un periodista muy reconocido y lo incluimos desde ahí en la comunidad, en la actividad comunitaria. Pero él funciona así todos los días, no es que es algo agudo que va a obstaculizar en ese momento la actividad. Entonces, bueno, era periodista, él estaba identificado con eso y eso es un intento de emparchar para nosotros, de hacer de parche, digamos, de restituir a la subjetividad, si se quiere, de alguna manera, algo que en lo simbólico no se ha desdibujado. No importa, es desde el lado de la psicología. Pero él decía, bueno, que me quería entrevistar, bueno, que me entrevistara y hablamos sobre la problemática que estábamos trabajando y él empezó a reflexionar sobre la problemática y bueno, se fue incluido desde ahí. Entonces, bueno, quería dar este ejemplo porque también hay personas que están compensadas dentro de lo que la comunidad o lo que es normal o lo que es la salud no lo entiende como algo normal o salud. Pero si no hay violencia hacia el otro, si a quien le molesta, que bueno, que él se crea que es Napoleón, que eso yo. Hay que preguntarse esas cuestiones. Bueno, Octa. Sí, mucho para pensar, insisto. Qué difícil se nos hace el decir hay que detectar por particularidades, por ser o hacer o decir o actuar, donde corre el riesgo aquel que hizo, dijo y fue, de ser catalogado, clasificado, diagnosticado, censurado, expulsado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en todos los ámbitos, de manera afortunada, podemos decir, no lamentablemente, todos los ámbitos dentro de lo colectivo se generan emergentes.
Tenemos claro lo que son los emergentes, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sé si lo tienen claro, porque no se ven, no se escuchan. Eso es un emergente. Y uno como coordinador tiene que tenerlo en cuenta. No hace falta que me digan, tienen que tenerlo en cuenta, no para amonestar, sino para tenerlo en cuenta. ¿Por qué se suceden cosas? ¿Sí? Y preguntarse uno como coordinador, ¿qué está sucediendo? ¿Y cómo sigo trabajando? Para que se pueda volver a hacer una integración en función a la demanda. Y tratar de buscar que haya una participación en lo posible, que haya un acomodamiento o una adaptación. Entonces, todo un esfuerzo. Acomodar a todos para que todos participen es todo un esfuerzo. Siempre será casi al finalizar el proyecto que demandaron, que puede ser meses como puede ser años. El tener que poder cubrir porque en la demanda que hubo como objetivo grupal, surgen lo que un poco desarrolló Constanza, surgen la necesidad de tener derechos también. Y hay urgencia, por eso lo interdisciplinario es buenísimo que esto suceda, porque si tenemos más de 2 o 3 expresiones en lo legal, en lo científico, en lo social, en lo artístico, imagínense que uno puede seguir acompañando, orientando en este caso, a poder resolver aquello que tal vez no les permita luego sumarse a esa demanda que hubo de manera colectiva. Importante que nosotros los coordinadores, cuando vayamos a trabajar con una demanda dentro de la comunidad o la sociedad llamada institución escolar, institución unión vecinal, institución eclesiástica, cualquiera de ellas, saber y tener por lo claro qué es lo que demanda la institución para saber si verdaderamente vamos a trabajar con los que ellos consideran como actores a desarrollar este espacio de arte terapia o con la misma institución. ¿Sí? Por ejemplo, para que se entienda mejor, si una escuela nos llama para trabajar con los séptimos grados, porque se empiezan a suceder un montón de síntomas y fenómenos, porque están por dejar la escuela, entrar a otro, y empiezan a tener cuestiones hormonales, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, trabajar con ellos, pero no con ese tema. Trabajar con el tema que se suceda, se genere en ese colectivo. Y sí trabajar con el temor de esa institución a que le desordene esas pautas tan rígidas y verticales para sostener y mantener un orden, según ellos, el orden que hay que sostener. Por lo tanto, son dos trabajos con los responsables de la institución que demandan para que los actores de aquellos que transitan por la institución y con los que transitan por la institución. Dos talleres. Y en algún momento juntarlos para que puedan conciliar derechos. Pero ese concilio se va a poder dar si uno tiene la capacidad, la tolerancia, el respeto y la creatividad de ponerlos de igual por igual.
en el juego y en la valoración de los saberes. Entonces ahí estamos respetando un derecho del niño, puber o adolescente de la unión vecinal o los adultos mayores o como quieran llamarlo, y de los de la institución. Y se trabaja eso, para que no haya una ¿cómo se dice? Nunca me sale la palabra. Psicopatologización. Exactamente, dentro de ese ámbito, de ese grupo. Porque no podemos dejar de lado que los derechos, como nos contaba Constanza, hay que ejercerlos de manera respetuosa, pero que por luchas de derechos nos desordenamos emocionalmente. Y tenemos que ver cómo trabajar con esos aspectos. Y volviendo a la pandemia, miren que lo invisible y fundado por científicos, lo que ha generado en nosotros. Entonces los invito a que busquen cómo trabajar con pequeños grupos. Ya pueden ir trabajando con pequeños grupos entre compañeros, qué sé yo, de alumnos, los que estén dando clase ya, con un propósito, con aquello que ustedes han visualizado y pueden supervisarlo de última con nosotros, con Constanza y con mi persona. Pero haciendo uso de la creatividad, y no hablo específicamente de lo estético, del saber escuchar, no interpretar, no guiar, sino acompañar. Porque a mí me quedó campaneando, qué lástima que no la veo a Marina, y Acá con estoy. bien, hola hija. Y con la experiencia que tuvimos con el equipo de salud mental del área de prevención y capacitación en el Día Internacional, donde se marca a nivel mundial la prevención en el suicidio, cómo prevenir esto. Es tan sutil la expresión de aquel que ya tiene una ideación suicida, porque tener la idea de muerte, bueno, eso lo puede explicar Constanza. Es tan sutil, porque hasta por las claras ya ha demostrado, ¿no?, que nos desorienta. Nos desorienta. Sí, tenemos que estar atentos por detalles que uno ve, para que el derecho que planteaba Constanza, el derecho de la salud, por ejemplo, el derecho de ser escuchado en el ámbito familiar, en el derecho, me resuena la palabra de un muchachito, un jovencito, el derecho de morir. Él dijo el derecho de morir. Ya no se sentía parte de hasta en ese momento. Pero lógicamente tiene que ver mucho con una edad romántica, el que adolece. ¿Quién no le ha pasado por la cabeza eso, no? Que estamos como desubicados temporalmente, familiarmente y con una mente hiperromántica. Sí hay que estar atento, Marina. Atento. Yo agradezco la corrección de Constanza de estar más propenso a la escucha que a la palabra. Y conectados. Y no verlo como terrible de repente este medio, porque podemos también acompañar por este medio.
y cuando podamos en lo presencial, fantástico, mucho más todavía. Y que sea todo lo que uno pueda proponer por aquello que nos haga poder sentir transparentemente, claramente, para poder ponerle palabra a lo que está generando el emergente. ¿Sí? Con el cuidado, Te freno un lógicamente. minuto ahí, Octavio, antes que Sí, se me vaya la idea. No, porque sí, vos vas hablando y no te quiero interrumpir. sí, Pero en esto que hablaba Octavio del Día Mundial del Suicidio, por ejemplo, porque las políticas públicas también están, y nosotros tenemos que responder a las políticas públicas, está el Día Internacional del Suicidio, consumo problemático, representaciones el Día de la Salud Mental, donde nosotros también nos convocan, o nosotros nos prendemos también, porque nos gusta, hacer actividades de sensibilización que están en el marco de la promoción de la salud, de la prevención. En este caso era, ya en la semana que viene vamos a trabajar más en profundidad, por eso lo traigo. Pero acá el desafío era porque es dentro de la prevención universal, que ya vamos a ver lo que es, pero que está dirigido a toda la comunidad con una temática específica, que en realidad tiene que ver con la promoción de la salud. Pero acá está también ver, no caer en el panfleterío o en la charlita, sino de generar algo y de crear algo dentro de lo que ya está de alguna manera institucionalizado. Creo, Octavio, que ese fue ese desafío. A través del recurso de arteterapia llevado a la comunidad con un tema ya que está bajado, digamos, pero generar algo del otro lado, que me parece interesante, ya no sé si lo hablaremos ahora o después, pero también estaba pensando cómo uno tiene que ser creativo y estratégico en esas cuestiones, de tampoco de llevarle todo armado al tema de en la comunidad, sino de que puedan ser técnicas que puedan inventar, construir, reflexionar, dar varios movimientos tal vez mientras se hace la promoción de la salud. Porque bueno, impacta la pandemia, como dijo Marina, no solo ha generado ansiedad, lamentablemente ha generado problemáticas mucho más graves. Estamos, no sé cómo se le llamará esto, porque la primera vez que vivo una pandemia, psicológicamente están todos estudiando, sociológicamente también, todos están estudiando los efectos ahora, porque si bien sigue la pandemia, pero estamos empezando ahora a escuchar, porque ya estaba toda la problemática, apenas empieza la pandemia, de la generación de desencadenamientos de muchas cuestiones subjetivas, psiquiátricas, psicológicas, médicas, sociológicas y todo lo que vendrá. Y esto no para ahora. Y el suicidio ha sido una de las, mundialmente, ha impactado, ya venía con altas cifras a nivel mundial, y ha hecho un gran impacto, bueno, con el tema de la pandemia. Entonces, bueno, este año como que también estuvimos más presentes en el Día Internacional, que es el 10 de octubre, ¿cierto? Sí. Bueno, Octavio, pensaba en esto que vos decías de cómo también crear y ser flexible y ser dentro de lo que ya está dado, de lo que vamos a bajar, de lo que ya sabemos que vamos a bajar como temática, pero aún así tratar de sacar esto, de ponernos en un lugar de saber y hacer que el otro configure, elabore, proponga. No sé si querés contar la técnica que diste, no sé si... No, en su momento, en la parte de prevención. Comentarios. Espero comentarios, aportes. A mí en lo particular, cuando escucho hablar a alguien, me emergen pensamientos, sentimientos, fundamentos. Entonces, si tienen ganas de colaborarme para seguir aprendiendo y seguir pensando desde el parecer de un otro, los escucho.
Yo tenía una pregunta. Dale. Cuando hablas de ser creativo, a la hora de acompañar en la búsqueda de ese norte, el concepto de creatividad es complejo porque hay quienes creemos o pensamos que la creatividad, si bien se puede modelar y entrenar, también tiene una cuota de algo un poco innato y de algo muy particular que es difícil conseguir. La pregunta es la siguiente. Hablar de creatividad implica de entender y ser capaces de identificar cuando alguien no es idóneo para participar en un taller. Uy, fantástico. Eso por un lado. Y por el otro, si no estás de acuerdo con eso, si hay alguna especie de tip que vos tengas o quieras compartir o no, para aquellos que pueden pensar de que no poseen esa creatividad y se sienten temerosos a la hora de... Porque los otros aspectos sí, por ahí uno puede, ¿no? Pero la creatividad, esa es mi pregunta, básicamente. No sé si se entendió. Sí. Bien. Y creo que te voy a refrescar. Les pregunto a todos, ¿pueden hacer una clara retrospección de cuando éramos niños? No. No deseo. ¿Niños de qué? ¿Hasta qué edad decís niños? Eso lo ponen ustedes. Porque sí, obvio que cosas me acuerdo cosas de cuando era niña, sí. Qué lindo. ¿Por qué los llevo a cuando son niños? Nosotros teníamos, digo, y volvemos a tenerla si la volvemos a emerger y a potenciar. Teníamos una condición creativa por fuera de condiciones, estatutos y postulados cuando niños. Todo era aquello que tenía que ver con nuestra imaginación. Y en el hacer dependíamos nada más de lo propio o cercano. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tenía 3, 4 años y no tenía tijera para cortar un papel, seguramente tuve angustia en algún momento hasta que agarré, me animé y corté, rasgué el papel como yo quería. Y me puse a crear y a hacer. Lamentablemente las instituciones nos han quitado la creatividad. Hay de aquellos que han podido convivir con las condiciones institucionales como mandato y como no vivimos en todas las instituciones, salvo en la del hogar, es la que más uno permanece, puede por ahí, en descuido también de esa institución, seguir con la creatividad. Cuando hablo de creatividad, es de no rigidizar desde una planificación el quehacer para lo que observe, sienta y escuche, me permita que caiga otra posible dinámica de trabajo y que no condicione, porque en un momento lo dijo Constanza, que no condicione los materiales ni las herramientas, ni que sea por nosotros titulados como mucho más seductores los resultados con tal o cual material. Hagamos uso de cierta retrospección. ¿Cuántas exquisitas tortas de barro en un como si hemos comido? ¿Cuántas carreteras
hemos realizado como si fuéramos maravillosos ingenieros viales. ¿Con cuántos autos, caballos y casitas hemos tenido en la estructura de una silla? ¿Cuántos personajes hemos recreado con sábanas, con ropas de la mamá, del papá, y no teniendo el problema de que se nos tachen esto o aquello o tiene un problemita? No había problema de género. Crear para un niño no es imposible. Hasta lo he notado de aquellos que han nacido impedidos de uno de los sentidos. Dijo algo en particular que me resonó ahora con Tanza, que no tenemos que nosotros bajar la solución porque es subestimar. Con autoridad, lo digo, nos subestimaron, y porque una currícula, una ciencia, una expresión, etcétera, etcétera, con un logro científico maravilloso, mezclando el rojo con el amarillo sacamos el naranja. Si no es el naranja que no quiere el profe, la otra vez me preguntaba, que está bueno, que es la discusión actual, pero que no es útil para el arte terapia. ¿Qué es lo prolijo o desprolijo en el arte? ¿Qué tiene que hacer un tallerista en el espacio de arte terapia? Poder acompañar a una persona a un momento de su historia, que ese momento le dé las claves para poder trabajar estratégicamente para esclarecer aquello que le genera la molestia conjuntamente con un profesional, sí, es un gran logro. Te refresco, Acá mi alguien en querido el Ale. chat nos dice, Sí, Maricel, sí. recordé el desaprobado porque tu amarillo es muy amarillo. Wow. Wow. Igual yo también los interrogo desde otra disciplina, porque la creatividad, hay Es que de todos. debatir qué es la creatividad también, Es de porque todos. nosotros tenemos, sí, pero hay personas con deterioros de funciones cognitivas, como decías, y entonces hay que plantearse qué es la creatividad, y también cuando hablamos de creatividad, generalmente yo lo digo mucho del lado del tallerista por referirme a la flexibilidad, al cuestionamiento permanente, a la capacidad de sorprenderse y del imprevisto y de poder la contraconsigna, porque yo pregunto, en ustedes que la mayoría trabajan con artes plásticas, ¿es posible trabajar con una persona ciega en el grupo? Bueno. Bien, y yo les pregunto, que es un problema, perdón, Constanza, vamos a preguntar. He escuchado más de un tallerista de instituciones distintas ellas. No se pudo trabajar porque no había material. Tal cual, eso es terrible. Eso no lo supero, que digan que no hay material. Y si es en lo terapéutico orientado a lo, sí, a lo patológico, ¿qué hacemos? Porque no es cirugía lo que estamos hablando, ¿eh? Hay herramientas con la especificidad objetiva, pero en el arte se ha demostrado, señoras y señores, se ha demostrado que tal vez nos lleva a poder lograr lo que a mí me parece como artista visual.
pero en el arte terapia, y quiero, a ver, hay un joven que no me acuerdo cómo se llama, el que da taller en Diego. una, ¿cómo? Diego. Diego, que él preguntó si tenía que ver, que le aterraba y que me hizo pensar estos días el terror. Está buenísimo sentir terror porque es cuidar al otro, hablando de los derechos. Pero que también es terapéutico en un espacio donde los estás llevando por lo lúdico y el aprendizaje y el descubrir, eso es terapéutico. Y lo que se adquiere llena los espacios que se carecen. Es así. ¿O qué opinan ustedes? Están ¿Puedes repetir? calladitos. ¿Cómo? ¿Lo puedes repetir? El que adquiere llena los espacios que se carecen. Y yo diría también que a veces uno carece y está bueno carecer de ciertas cosas porque eso tiene que ver la interacción con el otro, el poder liberarse de que, bueno, con algo no puedo, o sea, no se puede con todo también. Pero Y estos cuestionamientos de ahí está de Constanza. saltarse. Sí, pero estamos hablando nosotros hoy, estaría bueno escuchar. Pero ahí está algo que Sí, me escuchemos parece porque fantástico. quedan 7 minutos. Pero Dale. 7 minutos. Pero miren lo que dijo Constanza. Está bueno saber que uno carece y decirlo. Decirlo es haber adquirido la voluntad de decir que carezco. Entonces, carezco si por otro lado adquiero algo para poder adquirir más. Lleno lo que carezco con el pedir. Ahora, si desde la carencia me quedo callado porque me siento que no valgo, bueno, hay todo un trabajo ahí detrás para hacerle saber que en ese silencio e inactividad está pidiendo a gritos. Hablen, chicos, ahora ustedes y chicas. Quiero escuchar en estos últimos minutitos. También pasaron la asistencia, por favor, no se olviden. Qué Sí, silencio buenas esta tardes. clase. Sí, Sí, a ver. Diego. Que tenemos miedo. A mí por momentos, hablando de emergentes, me da miedo opinar, porque bueno, ustedes son de más del ámbito de la salud y yo del arte, y siento que hay cosas que yo no las alcanzo a comprender profundamente. Por ejemplo, el tema del emergente, trato de retorcerme los sesos para comprender lo que significa. Pero bueno, sí quería comentar que el tema de la creatividad, me parece que la pregunta del compañero apuntaba más hacia lo que es la creatividad que tiene que tener el tallerista. Porque sí, la verdad que vamos a trabajar con personas que puede ser que tengan, en un sentido así como estricto, que sean creativos o no lo sean, pero lo importante no es el producto, sino que trabajen lo que puede ir surgiendo de ahí, el arte como una excusa para poder realizar la terapia. Y pensaba así, la creatividad del tallerista como esa cintura, esa soltura para poder manejar distintas situaciones, creo que es más importante. Eso es, hijo. Muchas gracias. Eso es. Tener cintura. Hemos hecho una síntesis. No quedarte con lo postulado, el material, la herramienta. ¿Qué pasa si no está? ¿Qué pasa si vos llegás a tu taller y no tenés pinturas, no tenés nada y los niños ahí presentes? Bueno, lo tuyo está más sujeto a lo formativo, ¿o no? Sí, yo de momento sí, pero sí, siempre, bueno, de hecho nosotros tratamos de educar la creatividad. Por ejemplo, ¿qué pasaría en ese caso? Pintamos con hojas de árboles que uno las aplasta y se tiñe. Se puede pintar en un papel. Hay que ser creativo. Fantástico. Eso es. Eso, pero no siempre sucede. Hay un momentito de angustia, entonces tenemos que corrernos de la angustia y ver.
que haya urgencia más que angustia. que Pasó tenga que acá ver. cuando no podíamos pasar la pizarra con los numeritos. Que Ujú. teníamos planificado que teníamos que pasar la pizarra, pero bueno, no pasó la pizarra, porque no. Eh, y bueno, pero hubo otra posibilidad a eso, es de que haya posibilidades y que justamente es como, es lo más terapéutico para la comunidad y para las personas. Trabajar en los obstáculos, porque si trabajamos para aplaudirnos lo lindo que hacemos las cosas, y vamos a estar por el lado más de tapar y de la cuestión más estética, narcisista, o de otra perspectiva que no tiene que ver con lo terapéutico, que trata sobre un poco sobre el sufrimiento, sobre qué nos pasa, sobre los cuestionamientos. Y digo, no tengan miedo de preguntar, este curso, yo les digo, es muy introductorio, muy introductorio. La clase que viene, hacenos acordar que volvamos a refrescar los emergentes, porque ya quedan 3 minutos, tienen que ocupar la sala, pero podemos volver con eso, ¿no? No, es muy complejo la temática, es muy compleja la temática, entonces como yo les dije, piensen que vamos a ir puntualizando algunos temas nomás, porque es muy compleja todo lo que hace, y es el debate de disciplinas, de la articulación, el encuentro, tiene que ver con toda esta perspectiva de derecho, tiene que ver con toda esta cuestión que hay que saber posicionarse, entonces no, tampoco crean que con un taller vamos a solucionar todos los interrogantes. Y yo, por mi lado, si se van con muchas preguntas, genial a que se quedan sin preguntas. Para mí, genial que se vayan con muchas preguntas para seguir investigando. Porque de eso se trata. Bueno. No sé, Octavio. No, yo quería escuchar por mí. O que si quieren preguntar, O si quieren dibujar, no, ya no hay tiempo para... no hay tiempo. Podríamos retomar la próxima clase, que justo Octavio iba a dar un ejemplo, como de un sentido más pragmático, que por ahí nos sirve para bajar un poco los conceptos, porque a mí particularmente me va pasando que voy siguiendo desde la teoría, pero por ahí hacerlo como un poco más pragmático, o un ejemplo así, viene bien. Creo que te habías quedado justo por dar un ejemplo en ese encuentro, como lo habías dado la pauta, algo así. Sí, el día lunes próximo lo desarrollamos. Bueno, y el lunes próximo vamos a trabajar un poco que tiene que ver con esto, que tal vez ahí haya como más ejemplos concretos y que podamos también ir anudando y articulando estos conceptos con el tema de prevención, que si se quiere es como lo más fácil por ahí de trabajar de manera, digamos, comunitaria, lo más fácil para captar algunas cuestiones. Bueno, 19 horas, que estén muy bien. No se olviden de Firmen firmar la todos, asistencia. todos ya, porque no pueden copiar el formulario. Chao, hasta Bien. luego. Hasta luego, que estén muy Bueno, bien. que tengan buenas tardes. Acá Chao, me hasta dicen luego. que estaría Chao, bueno hasta poner, luego, buenas tardes. Dicen que podíamos poner ejemplos prácticos. Por favor, pregúntenos ustedes, porque nosotros no sabemos cuáles son los conceptos que necesitan ejemplos. Entonces, como que en la interacción vamos construyendo más y configurando más. Que estén bien. Muy bien. Chao, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Adiós.